Muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy sobre la introducción a la fisiología, ¿verdad? La fisiología es el estudio del funcionamiento normal de un organismo vivo y las partes que lo componen, incluidos sus procesos químicos y físicos. La palabra fisiología significa literalmente estudio de la naturaleza. Y Aristóteles utilizó el término en este sentido amplio para describir el funcionamiento de los órganos vivos y no solamente el del cuerpo humano, sino en este caso habla de todo lo que es en la naturaleza en general, hasta de una hormiga, la fisiología de una hormiga, la fisiología de las plantas, la fisiología de los animales, evidentemente, y la fisiología humana, ¿verdad? Era un complejo de todo, no precisamente solamente de lo que era el funcionamiento del cuerpo humano, ¿verdad? Pero Hipócrates, considerado el padre de la medicina, usaba el término fisiología con el significado poder curativo de la naturaleza. Y por lo tanto, la disciplina se asoció más estrechamente con la medicina. Hacia el siglo XVI, en Europa, la fisiología se había establecido formalmente como el estudio de las funciones vitales del cuerpo humano, aunque hoy el término se usa en la actualidad para referirse al estudio de las funciones de todos los animales y las plantas. ¿Cuál es el objetivo de la fisiología? Es explorar los factores físicos y químicos responsables del origen, el desarrollo y la progresión de la vida. En cuanto a la fisiología humana, las características y los mecanismos específicos del cuerpo humano. Cada órgano o cada parte de nuestro cuerpo tiene una función y entonces conlleva al funcionamiento evidentemente de cada cosa que nosotros hacemos. Este movimiento que yo estoy realizando ya fue premeditado por el cerebro y a través de los factores físicos y químicos, eso realiza ese movimiento, por ejemplo. O en este momento yo estoy parada, relativamente no estoy haciendo nada, pero los propioceptores del cuerpo, por ejemplo, saben que yo estoy parada, que estoy con los brazos extendidos, o saben que estoy erguida, por ejemplo, ¿verdad? Esos son factores que nosotros tenemos dentro de lo que es la estructura del cuerpo. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, es otra la cuestión. Acá, por ejemplo, en la fisiología humana nos habla de las características y mecanismos del cuerpo. Y en cuanto a la fisiopatología, habla de las alteraciones fisiológicas que podemos tener en el cuerpo. A raíz de esto podemos entender a lo que aboca o cómo se manifiesta una lesión o las enfermedades. Entonces, nosotros con la fisiología, lo que básicamente queremos saber es, que la fisiología lo que explica es el funcionamiento del cuerpo, cómo realizan esos procesos físicos o químicos para que nosotros podamos ver, para que nosotros podamos pensar, todo lo que es en cuanto a la segregación de hormonas, en cuanto a la circulación sanguínea, las contracciones musculares, e incluso cómo el riñón excreta la orina, cuál es la función de ese órgano, por ejemplo. Entonces, en base a eso, y gracias a la fisiología o al estudio de la fisiología, nosotros podemos saber eso. Estos son los sistemas fisiológicos. Bueno, el mecanismo químico, la parte biología molecular, la biología celular, la fisiología en sí y la ecología, que ya sería para la parte de la naturaleza, ¿verdad? En cuanto a la química, nosotros acá vamos a hablar sobre los átomos y las moléculas, que evidentemente tenemos átomos y moléculas en el cuerpo, de lo que justamente esas reacciones o esas interacciones es lo que hace que realicemos
algún funcionamiento del cuerpo, alguna acción que pueda realizar el cuerpo, ¿verdad? Y en cuanto a la biología molecular, vamos a hablar sobre las células, que nosotros estamos compuestos por millones y millones de células y cada célula tiene otra vez su función. La biología celular, que habla de los tejidos, todo lo que son, todos los tejidos que podamos tener en el cuerpo, ¿verdad? Y en la fisiología exclusivamente habla sobre los órganos, los sistemas y aparatos, el organismo y la población de una especie, ¿verdad? Allá diferimos, por ejemplo, lo que son los hombres, las mujeres, o la diferencia entre los seres humanos, los animales y las plantas, ¿verdad? Que también son seres vivos. Y en cuanto a la ecología, ¿verdad? Que habla de los ecosistemas de diferentes especies y la biosfera. Bueno. Aquí acá habla un poquito de lo que les expliqué. Para comprender cómo se relaciona la fisiología y la anatomía, debemos examinar primero las partes que forman el cuerpo humano, evidentemente. En la anatomía ustedes van a ir aprendiendo todo lo que son, cuáles son las partes del cuerpo, o cuáles son los órganos, o de qué está formado nuestro cuerpo. Y en la fisiología vamos a hablar de cuál es el mecanismo de acción de cada parte del cuerpo, de los órganos y demás, ¿verdad? Bueno, este también. Bien. Acá. Cuando hablamos de fisiología, entonces hablamos de una determinación de las funciones de cada uno de los sistemas orgánicos, relación entre estructura y función. También las divisiones, ¿verdad? Está la fisiología celular y la fisiología sistémica. En cuanto a la fisiología sistémica, se subdivide otra vez entre los órganos y los tejidos, ¿verdad? En este caso hablamos del sistema nervioso, que sin él evidentemente nosotros no podemos realizar absolutamente nada, ¿verdad? Y todo es un conjunto de todo otra vez. El corazón no puede funcionar sin el cerebro y viceversa, ¿verdad? Por ejemplo. Sistema muscular, sistema endocrino, sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema renal, el sistema reproductor y el sistema digestivo. De eso vamos a estar hablando en pinceladas hacia lo último. La organización estructural del cuerpo humano tienen varios niveles otra vez, ¿verdad? Entre sus niveles se subdividen otra vez la parte química, celular, tisular y sistémico, que es lo que estábamos hablando antes. En cuanto al nivel químico, nuestro cuerpo principalmente está conformado por átomos, ¿verdad? Ahí estamos por carbohidratos, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, potasio y sodio, ¿verdad? Y las moléculas, o sea, serían átomos y moléculas que vimos en la diapositiva anterior. Las moléculas están formadas por proteínas, carbohidratos, grasas y vitaminas, que estos son esenciales para el mantenimiento de la vida. Por eso es que muchas veces cuando hay un déficit, por ejemplo, de proteínas o carbohidratos, el carbohidrato es lo que se degrada y forma la parte energética para el cuerpo, para que nosotros podamos realizar ciertos movimientos o ciertas funciones o ciertas actividades, ¿verdad? Nosotros, si no tenemos carbohidratos en nuestro cuerpo, eso no se puede degradar en energía para que nosotros podamos realizar una actividad ya sea fuerte o una actividad compleja, ¿verdad? Entonces, siempre todo lo que conlleva la fisiología explica que nosotros dependemos, por ejemplo, de estas moléculas y de esos átomos. En cuanto al átomo, por ejemplo, hablando así en líneas generales, para una contracción muscular nosotros necesitamos la entrada de sodio y la salida de potasio, viceversa, ¿verdad? Entonces, si nosotros no tenemos eso en nuestro cuerpo, nosotros no podemos realizar una contracción. ¿Qué es una contracción? Es cuando un músculo se tensa para realizar un movimiento. Si yo estoy haciendo este movimiento, estoy contrayendo este músculo
que lo que hace es realizar el movimiento. Entonces, si este músculo no tiene, por ejemplo, átomos como sodio y potasio, no va a poder realizar ese movimiento, ¿verdad? Entonces, si es que no tenemos ese aporte de átomos en el cuerpo, que no realiza que no pueda realizar esa contracción, nosotros no nos movemos. Entonces, eso es a lo que aboca la parte química en cuanto al átomo. Y en cuanto a las moléculas, las proteínas y carbohidratos. Sabemos, por ejemplo, que cuando realizamos actividades físicas, vamos a necesitar de proteínas, por ejemplo, para que si estamos realizando una actividad intensa o una actividad, por ejemplo, de levantamiento de peso, por ejemplo, vamos a necesitar fuerza. Y para adquirir esa fuerza necesitamos, por ejemplo, proteínas y carbohidratos. El carbohidrato para aporte de energía y las proteínas para aumentar, por ejemplo, la masa muscular. Eso es lo que nos va a dar la fuerza para poder realizar esos movimientos entonces. A eso es a lo que aboca la parte química de esta organización estructural. Cuando hablamos de la parte celular, es una unidad estructural y funcional básica. Nosotros estamos compuestos por millones de células, como les dije, y cada unidad celular tiene su función. En cuanto al nivel tisular, hablamos de los tejidos, grupos de células similares. En este caso, por ejemplo, serían los tejidos tisulares, pueden ser, por ejemplo, el tejido de la piel, que son tejidos que es la primera barrera de protección que tiene nuestro cuerpo. Cuando hablamos de niveles tisulares, ya hablamos de todos los tejidos y todos los compuestos celulares que le aportan protección al cuerpo, inmunidad principalmente, ¿verdad? Y el principal tejido, la primera barrera que tenemos para protección es la piel, que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. El nivel sistémico, que habla de los diferentes órganos unidos para el desempeño de una función. Eso es lo que les estaba explicando. El cerebro no puede trabajar sin el corazón y viceversa. Tu corazón puede estar sano, vos tenés, por ejemplo, entraste en coma o hay una muerte cerebral, y por más que tus demás órganos funcionen, vos estás muerto en vida. ¿Entienden? Entonces, a eso es lo que se enfoca, ¿verdad? Y eso es lo que trata de explicar. Que los diferentes órganos unidos desempeñan una función. Nosotros estamos perfectamente diseñados. Todo tiene un porqué y un para qué. Cada parte de nuestro cuerpo, hasta nuestro dedo meñique del pie, tiene un porqué y un para qué, ¿verdad? Y acá hablamos de los sistemas de órganos, que estos están localizados en diferentes regiones del cuerpo y llevan a cabo funciones relacionadas, ¿verdad? Como por ejemplo tenemos al músculo esquelético, sistema cardiovascular y sistema digestivo, ¿verdad? El tejido músculo esquelético, los órganos músculo esqueléticos tienen la función de realizar movimientos. Yo no puedo realizar este movimiento si no tengo, por ejemplo, el radio del cúbito. Son los huesos del antebrazo. Pero también puedo tener el hueso y si no tengo los músculos, ¿cómo va a realizar esa contracción? Ahí necesitamos el bíceps para que realice la flexión del codo, por ejemplo. En ese caso. Órganos. Son compuestos de al menos 2 tejidos primarios y llevan a cabo diferentes funciones en el órgano, ¿verdad? Y que vaya la redundancia. En cuanto a los tejidos, tenemos 4 tejidos primarios diferentes: el músculo, el sistema nervioso y el tejido epitelial, ¿verdad? En cuanto al músculo, que realiza contracción, esquelético, cardíaco y liso, ¿verdad? En cuanto al sistema nervioso, tenemos las neuronas y las células del tejido de sostén y hacen conducción y generación de potenciales de acción. El tejido epitelial, que son las células que forman membranas, que puede ser escamoso, columnar y cuboidal. Y en cuanto a las glándulas,
tenemos las glándulas exócrinas, que puede ser, por ejemplo, el páncreas, y las glándulas endócrinas, que puede ser la tiroides, por ejemplo. Páncreas, en este caso, es el principal órgano que produce, por ejemplo, la insulina. ¿Y para qué produce la insulina? Esa insulina, ¿qué es lo que hace en el cuerpo? Disminuye el nivel de glucosa que tenemos en la sangre. Entonces, nuestro órgano exócrino, que es el páncreas en este caso, hace esa regula ese nivel de glucosa que tenemos en la sangre. Y cuando hablamos de glucosa, no hablamos precisamente de comí algo dulce y me levantó la glucosa, ¿verdad? Puede ser también algo salado, puede ser, por ejemplo, las comidas chatarra, ¿verdad? Eso se degrada en grasa y la grasa se degrada en glucosa. Entonces, la glándula exócrina, que en este caso es el páncreas, ¿qué es lo que hace? Regula ese nivel. Cuando ya hay un déficit en la producción de la insulina que genera que produce el páncreas, ahí es donde se empiezan a producir las alteraciones que conllevan a la diabetes, por ejemplo. Y en cuanto a las glándulas endócrinas, que sería en este caso la tiroides, es un regulador de las hormonas que tenemos en nuestro cuerpo. La misma cosa pasa. Si hay un déficit en cuanto a la producción de hormona que produce la tiroides, ahí empiezan también las afecciones, ¿verdad? Hay un metabolismo lento, que es lo que ocasiona un aumento excesivo de peso, o cuando, dependiendo, ¿verdad? Cuando es una hipotiroides o una hipertiroides o hipotiroides. Cuando hablamos de hipotiroides ya sería la disminución entonces de la producción de hormonas. El tejido conectivo, grandes cantidades de material extracelular en los espacios entre las células. Los tipos de tejido conectivo en este caso, o sea, serían tejido conectivo, cartílago, hueso y sangre, ¿está bien? Bueno, en cuanto a las células, la unidad básica del cuerpo tiene una organización. La organización de la célula componen al núcleo, que sería la membrana nuclear, citoplasma, que sería la membrana celular, y el protoplasma, que es un compuesto básicamente por agua, iones, proteínas, lípidos y hidratos de carbono o carbohidratos, que este sería la glucosa, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando. Esto se degrada, se convierte en glucosa, ¿verdad? En cuanto a la estructura física de la célula, tenemos las organelas intracelulares que están cubiertas de membranas con lípidos y proteínas. Y tenemos entre ellos otra vez la subdivisión de membrana plasmática, membrana membrana mitocondrial y membrana de los lisosomas y aparato de Golgi. La RE no me acuerdo un poco. Poros, para el paso de las sustancias a través de la membrana. Este va a nivel así general. Retículo endoplasmático rugoso. Bueno, la membrana celular, que tiene como característica que puede ser delgada y elástica. Están formadas en mayor proporción por proteínas y lípidos. Estructura básica, bicapa lipídica y 2 moléculas de grosor. Parte hidrofóbica, que sería una porción de ácido graso, y una hidrofílica que tendría porciones de fosfato. Grandes moléculas de proteína que serían globulares intercalándose a lo largo de la lámina lipídica. Ahí constituye una barrera fundamental impermeable a iones, glucosa y urea. El O2, el oxígeno, el dióxido de carbono y el alcohol, que son liposolubles, atraviesan esa porción de la membrana con facilidad. Decía que es una barrera fundamental impermeable a iones de glucosa y urea. Pero el oxígeno, dióxido de carbono y el alcohol son liposolubles, o sea que sí atraviesan esa membrana, ¿verdad? Las moléculas de colesterol que se encuentran disueltas en la bicapa lipídica
vista constituyen a la determinación del grado de permeabilidad a los constituyentes hidrosolubles de los líquidos corporales. Eso sí son, en este caso por ejemplo, todo lo que conlleva a las moléculas de colesterol, por ejemplo, sí pueden atravesar esa capa. Por eso es que de repente solemos encontrar, a ver, ¿dónde decía acá? A ver, ¿dónde decía? Acá, la barrera fundamental impermeable. En la membrana celular podemos tener tejidos grasos que ocasionen, por ejemplo, ese aumento de colesterol o aumento de triglicéridos. Entonces, a eso es lo que se refiere cuando dice que las moléculas de colesterol pueden estar disueltas en la bicapa lipídica de este tejido, ¿verdad? Que sería la membrana celular. Bueno. Citoplasma y organelas citoplasmáticas. Esto está explicando todo lo que es o todo lo que conlleva a la célula, ¿verdad? En sí. Y a la célula, a la membrana celular, que son parte de nuestros tejidos. A eso nomás lo que voy, en grandes rasgos vamos a ir dándole pinceladas, ¿verdad? El citosol, que es una fracción soluble compuesta por proteínas, electrolitos y glucosa. Organelas intracelulares, que tenemos acá el retículo endoplasmático liso y rugoso, aparato de Golgi, lisosomas y peroxisomas y mitocondrias. RE era retículo endoplasmático. Dispersos. Lo que están dispersos en este caso serían los glóbulos de grasa neutra, glóbulos de glicoproteína, ribosomas y vesículas secretorias, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos en la descripción a lo que es el núcleo, y en cuanto a la membrana nuclear, el nucleolo y la cromatina, que sería ya la composición para el ADN y la información de genes, ¿verdad? Esa es otra historia. Acá, estos serían, por ejemplo, los cromosomas, ¿verdad? Esta sería el DNA, que sería la composición para el ADN, y acá tenemos a los nucleosomas. Esta sería la composición otra vez. Acá estamos con los nucleosomas y esta sería la región que conduce a la composición de cromosomas nuevamente. Sería una conducción que conlleva esto. ¿Entienden? Acá otra vez tenemos a la descripción en general de lo que es esto. Sería acá a la composición nuclear de las proteínas.